Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Saludos, soy el hermano José Antonio Reyes, ministro de su programa Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa de hoy. Tenemos para usted una lección interesantísima, basada en el libro de Apocalipsis, en el segundo capítulo, versículos 8 al 11. Consiga su Biblia inmediatamente para que siga paso a paso este estudio. Estamos estudiando las 7 iglesias del Asia con su mensaje tanto local como personal para su vida. Al final del programa daremos nuestra dirección. Queremos que usted nos escriba y reciba la oferta que estaremos enviándole a todos los que nos estén escribiendo. Una hermosa guía de estudio bíblico bosquejada expositivamente con el estudio de las 7 iglesias de Asia. Así es que esperamos que el programa y la guía y este estudio le sean de bendición a usted. Abra su Biblia ahora en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 8 al 11. Estudiaremos el mensaje a la iglesia de Esmirna, la que hemos llamado la pobre iglesia rica. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es que a la iglesia de Esmirna la hemos llamado la pobre iglesia rica. Qué linda esta iglesia. Es una de mis favoritas. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso para que usted comprenda cómo hacer el estudio más provechoso de las 7 iglesias de Asia. El libro de Revelación, recuerde, según el mismo Señor Jesucristo nos da el bosquejo en el capítulo 1 y verso 19, está dividido en 3 partes: las cosas que has oído, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has oído es el primer capítulo, las cosas que son es el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas, el capítulo 4 en adelante de Revelación. Cuando estudiamos estas 7 epístolas, debemos de saber que estas son iglesias locales, que en ese tiempo en que escribe Juan, aproximadamente el año 96 después de Cristo, ya casi terminando el primer siglo, Juan escribe desde el exilio en la isla de Patmos, una isla rocosa en el mar Mediterráneo, y desde allí Juan escribe a estas iglesias, y estas iglesias estaban localizadas en ciudades muy prominentes de ese tiempo. También estos mensajes tienen una aplicación personal. Cada individuo, cada persona en cualquier lugar del mundo puede ser un hermano parecido a Éfeso, parecido a Filadelfia, parecido a Pérgamo o a Tiatira o alguna de estas iglesias. También estos mensajes tienen una aplicación profética, ya que el libro de Apocalipsis es toda una profecía. Fíjese que el Señor dice: escribe las palabras de esta profecía. Todo el libro de Apocalipsis es una profecía, incluyendo aún el mensaje a las 7 iglesias. Así es que estas iglesias representan también 7 etapas diferentes de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta que la iglesia sea tomada en el rapto. En todas estas cartas siempre aparece el Señor Jesucristo, nos presenta una característica de su vida, la cual suple la necesidad de esa iglesia en ese momento, y también la vida de uno cuando está en esa necesidad. Estas características aparecieron primero en el capítulo 1 de Revelación, desde los versos 12 hasta el 20,
Y también estas cartas pues nos van a traer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que se está hablando, el que nos está diciendo esto. Aunque yo soy el ministro que porto quizás la palabra, en sí es el Espíritu Santo el que inspiró en Juan aquel mensaje, que vino de la siguiente manera: Dios el Padre le dio una revelación a Cristo. Cristo se la dio a su ángel. El ángel se la dio a Juan, y Juan la entregó a las iglesias. Y quiero decirle que estas epístolas llegaron a las 7 iglesias. Es decir, que la epístola, por ejemplo, de Éfeso, no solo llegó a la iglesia de Éfeso, esa epístola también llegó a la iglesia de Esmirna, y también llegó a la iglesia de Pérgamo, y a la iglesia de Tiatira, y a la iglesia de Sardis. Y esa carta también llegó a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Así que las 7 cartas fueron leídas por las 7 iglesias. Muchos piensan que posiblemente esa carta solo llegó a Esmirna y que las otras iglesias no la pudieron leer. No, no. Las 7 cartas llegaron a las 7 iglesias. Y de hecho todo el libro de Apocalipsis llegó a las 7 iglesias. Y las 7 cartas han llegado a tus manos hoy. Y la Biblia dice, fíjate, bienaventurado, dice el libro de Apocalipsis en su primer capítulo y verso 3, bienaventurado el que lee. Si tú lees el libro de Apocalipsis, hay bendición para tu vida solo en leerlo. Dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Si tú estás escuchando este mensaje en este día, hay bendición para ti, porque solo por oírlo hay bendición. Dice, y los que guardan las cosas en ella escritas. No es solo escucharlo, sino ponerlas en práctica. Por eso el Espíritu dice que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta epístola está dividida, igual que las otras, en 7 partes. Y vamos a ver, lo primero es la localización. La localización. ¿Dónde estaba localizada esta iglesia? Bueno, estaba localizada en la ciudad de Esmirna. Esta ciudad estaba como a 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, que estudiamos en nuestra lección pasada. La iglesia de la ciudad, mejor dicho, de Esmirna, se le llamaba la Gloria del Asia, porque era la capital turística del Asia Menor. ¿Recuerdan ustedes que Éfeso era la capital industrial? Bueno, Esmirna era la capital turística por la belleza. Estaba en el monte Pagos, una montaña preciosa al lado del mar, y en ese monte muy bien urbanizada estaba localizada esta ciudad. Tenía una calle que iba desde el puerto hasta el mismo tope del monte Pagos donde se encontraba la ciudad. Y allí estaba adornada de templos a diferentes dioses, esa calle de oro que se le llamaba. Y allí estaba el templo de Cibeles, estaba el templo de Esculapio, estaba un templo que se hizo para adorar a Roma. Fíjese, 195 años, mejor dicho, antes de Jesucristo, se hizo un templo para adorar el espíritu de Roma en esta ciudad de Esmirna, porque era una ciudad dedicada, patriótica, y ella fue la primera que trató de poner la adoración al espíritu de Roma, no a los emperadores, sino que Roma había hecho tanto bien que ellos dijeron, este gobierno es tan bonito que tiene un espíritu que hay que adorarlo. Y ahí se estableció ese templo. Así es que esta ciudad, recuerde, era famosa por su calle de oro, y esta ciudad era bien famosa también porque se vendía la mirra. Y de hecho, la palabra Esmirna viene de esa palabra mirra. Y es bueno que usted tenga en cuenta, porque Cristo escogió cada una de estas ciudades con algo en especial. Y es que la mirra es una sustancia que se muele, y de ella sale fragancia cuando se muele. Se usa para varias cosas. La mirra fue usada por el Señor Jesucristo durante su vida. En primer lugar, cuando Cristo nació, dice que los magos le trajeron al Señor oro, incienso y mirra, en el segundo capítulo de Mateo. También Marcos, en el capítulo 15 de su libro, nos dice que la mirra fue usada junto con vino, mezclado con vino. Cuando Cristo estaba para morir, le trataron de dar mirra, porque era también como un anestésico. También cuando Cristo fue embalsamado por Nicodemo y José de Arimatea, dice que usaron como 100 libras de mirra. Esta también se usaba para embalsamar. Así es que la mirra era una sustancia muy importante, y la ciudad de Esmirna se especializaba en su producto de la mirra. Bueno, vamos a ver las características de Cristo, cómo Él se le aparece a esta iglesia. Cristo, al hablarle a la iglesia, le dice lo siguiente:
el primero y el postrero. Fíjense en el verso 8, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Cristo se le presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, o sea, el Señor de la historia. El que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué Cristo le enseña esa característica que usted le encuentra en el capítulo 1 de este libro también, los versos 18 del capítulo 1 dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué pasa? Cristo le dice a aquella iglesia, yo conozco tus sufrimientos. Y la palabra conocer ahí es algo que uno había experimentado. La iglesia de Esmirna fue una iglesia muy perseguida, porque en esa ciudad abundaba el comercio, había muchos judíos allí, por eso habla de la sinagoga de los judíos, que se llaman judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esa iglesia se persiguió a los cristianos, porque allí se adoraba a Roma, recuerde, y los cristianos pues no adoraban, no le rendían perfume ni sacrificios al espíritu de Roma, y más tarde se hizo un templo allí para el emperador también, y había que rendirle una vez al año sacrificios. Pero los hermanos de la iglesia de Esmirna no lo hacían, y entonces ellos perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, perdieron todo por el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo se le presenta a aquella iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cristo le dice a la iglesia, yo conozco por dónde tú vas pasando. Él sabía el sufrimiento, él un día fue despreciado, él un día fue escupido, él un día fue mapaleado, podríamos decir, paleado por aquellas gentes. Bueno, el Señor Jesucristo sufrió al igual que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna. Por eso se le presenta en esa forma. Así es que aquella iglesia, Cristo le presenta unas características muy hermosas. La iglesia de Esmirna, recuerde que quiere decir mirra, y la mirra está relacionada con el sufrimiento. Así es que la iglesia en Esmirna estaba pasando por grandes sufrimientos, y la característica de aquella iglesia es el sufrimiento. Vamos a ver el encomio que Cristo le hace a aquella iglesia. Cristo le habla a la iglesia y le dice, tú estás firme en la tribulación. El verso 9 dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación. Era una iglesia que en medio de la tribulación se mantenía firme. Y recuerde, los hermanos que se convertían al Señor perdían sus casas, sus trabajos. Los gremios de obreros que había mucho en la ciudad de Esmirna no le daban trabajo. Los hermanos sufrían continuamente. Así es que el Señor le dice, yo conozco tu tribulación, yo pasé por ella, pero el Señor le da aliento a ella. Y le dice también, yo conozco tu pobreza. Aquella iglesia se mantuvo firme en la pobreza. ¿Por qué se convirtieron en pobres? Recuerde, cuando se convertían a Cristo perdían sus trabajos, nadie le daba trabajo, perdían sus casas, eran menospreciados, y los hermanos se convirtieron en personas pobres materialmente. Pero el Señor le dice algo, le dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Por eso llamamos a aquella iglesia la iglesia pobre, pero que es rica. Así es que aquella iglesia, además de estar firme en contra de la pobreza que sufría físicamente, también estaba firme en contra de las falsas doctrinas. Dice, y la blasfemia de los que siguen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y recuerde, aquella ciudad, como los judíos eran tan comerciantes, y aquella ciudad tenía tanto comercio en la mirra, allí había muchos judíos que llegaban, y ellos, junto con los romanos, se convirtieron en grandes enemigos de la iglesia. Y Cristo dice, en vez de ser la sinagoga mía, en vez de ser la sinagoga de Dios, como se llaman los judíos, son sinagoga de Satanás, porque están persiguiendo a mi iglesia. Así es que podemos ver estas tres características hermosas que Cristo encuentra en aquella iglesia. Él le dice, tú estás firme en la tribulación, tú estás firme en la pobreza, tú estás firme en la enseñanza pura, no la cambia. Mucha gente le hubiera gustado cambiar y algunos hacerse judíos, como muchos se hicieron, y pensaban que la iglesia, si se judaizaba, no iba a recibir persecución, porque la religión judía era oficial, era aceptada por el Estado de Roma. Y entonces muchos cristianos se trataron también de judaizar, y ese es el problema que hay en la carta, por ejemplo, de Gálatas. Ahora, la censura que el Señor le hace a esa iglesia no es ninguna. Fíjese, siempre dijimos que esta carta en primer lugar tiene las características de Cristo, en segundo lugar las características de la iglesia, la localización geográfica, y el cuarto punto que siempre encontramos en la carta es la censura. Y cuando buscamos censura, a esta iglesia de Esmirna no hay ninguna. Hay dos de las iglesias que no reciben ninguna censura, y son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son las iglesias que sufren grandemente. Ahora, ¿qué exhortación Cristo le da a esta iglesia? Vamos a ver el verso 10. Dice así el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo dice, no temas, no temas.
Y es hermoso, se dice que en la Biblia hay 365 ocasiones cuando se dice no temas. Y yo te digo aquí, hermano, no temas en este día. Cristo dice, no temas lo que vas a padecer. Yo estoy contigo. Se dice que hay 365 veces en la Biblia que aparece esa palabra no temas, porque son 365 días del año, para cada día hay una promesa de Dios para tu vida. Y lo primero que dice esa iglesia, no tengas temor, yo pasé ya por ahí, yo sufrí como tú estás sufriendo, yo soporté y yo te voy a dar el sostén debido. Entonces Cristo le dice también a aquella iglesia, además de no temer, Cristo dice, sé fiel hasta la muerte. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Precioso, ¿verdad, hermano? Así que el Señor le dice a la iglesia, no temas, y en segundo lugar, sé fiel. Y yo te digo, hermano, cuando estás pasando por la tribulación, no tengas temor. Cristo está contigo. Él dijo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y pobreza, y la blasfemia de que ser judío, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Esa es la hermosa promesa que Dios le da a aquella iglesia. Va a ser tremenda también. Los versículos 10 al 11, el Señor, después de darle la exhortación a aquella iglesia, le da una hermosa promesa en los versículos 10 y 11. Dice, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la corona del mártir. Cuando Cristo dice, sé fiel, en el primer capítulo Cristo se presenta como el testigo fiel. Y eso quiere decir que se sostuvo hasta morir por la causa gloriosa del Evangelio. Y cuando Cristo le dice a aquella iglesia de Esmirna, sé fiel, que sea un testigo fiel, sé fiel hasta ser mártir. Y fueron muchos los que murieron en la iglesia de Esmirna. Uno de sus pastores se llamó Policarpo. Policarpo fue tomado preso por predicar el Evangelio. Y dice que el procónsul amaba tanto, apreciaba tanto a Policarpo, que usted sabe, lo iban a quemar en la hoguera, en el monte Pagos, ahí lo iban a quemar. Y el procónsul vino y le dijo, Policarpo, te doy una oportunidad. Estaba la hoguera al lado de Policarpo. Niega la fe en Cristo. Blasfema el nombre de Cristo. Y confiesa el nombre de César y te vamos a liberar. No vas a ser quemado en la hoguera. Se dice que Policarpo le dijo al procónsul, 86 años hace que le sirvo a Jesucristo y siempre me ha hecho bien. ¿Cómo puedo negar a mi rey y a mi Señor? Dice que Policarpo por segunda vez se acercó, prendió la hoguera, le enseñó cómo se quemaba rápidamente la madera, el papel, todo aquello. Y le dijo, así te va a pasar, Policarpo. Reniega al Señor y eres salvo, niégalo y eres liberado, tienes una vida muy preciosa por delante. Policarpo le dijo, no hay que temer al fuego que por un poquito quema y luego se detiene por corto tiempo. Hay que temer a aquel que tiene un fuego eterno, el cual nunca, nunca se apagará. Entonces que los hombres trataron de coger a Policarpo y atarlo a la estaca, rodearlo de la madera, y Policarpo le dijo, no me tienen que atar. El mismo Cristo que me dé el valor para aguantarme bajo el dolor de las llamas, me va a dar el valor para sostenerme sin moverme de en medio de ellas. Y así fue. Los labios de Policarpo dice que se abrieron mientras las llamas ardían, diciendo, Jesús, te doy gracias porque te ha parecido bien hacerme digno de ser un mártir más en tu causa. Y así murió Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Cristo le dice, yo te voy a dar la corona de la vida. Dice que una vez unos soldados romanos tomaron un cristiano y lo mataron, lo iban a matar, y le ofrecieron una oportunidad de que él renegara a Cristo y aceptara a César. Dice que en el último momento aquel cristiano claudicó y sí negó al Señor. Y uno de los soldados romanos dice que se puso en el lugar de aquel hombre y le dijo, mátenme a mí, porque yo vi una corona gloriosa que venían para ponerse en la cabeza de este cristiano y el ángel se la llevó y yo quiero esa corona. Amigo, hay una corona de la vida
para ceñirla por la eternidad, aquellos que sean fieles hasta la muerte. También el Señor le dice que no sufrirá daño de la muerte segunda. Fíjese lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es que es hermoso. El que muere 2 veces, o sea, se dice que el que nace 2 veces, el que nace materialmente y espiritualmente, solo muere una vez. Pero el que nace una sola vez, si solo mueres físicamente, si solo naces físicamente, vas a morir 2 veces. Así es que el cristiano no verá muerte no sufrirá daño de la muerte segunda. Amigos y hermanos, todo el mundo ha de morir. Una sola vez está establecido que los hombres mueren y después del juicio. Pero el que le sirve al Señor no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte primera es para todos, y posiblemente hay cristianos que si participan del rapto ni verán la primera muerte ni la segunda. Y nosotros estamos cerca del rapto de la iglesia. Pero si aún pasamos por la muerte primera, no veremos la muerte segunda. La muerte segunda quiere decir separación eterna de Dios. La palabra muerte quiere decir separación. Muerte física es separación del alma del cuerpo. Muerte espiritual es separación de la persona eternamente de Dios. Bueno, el periodo histórico que cubre esta iglesia de Esmirna es desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. En ese año Constantino se unió al cristianismo, no se convirtió, pero sí aceptó el cristianismo y lo estableció como la religión oficial. Y el periodo de la iglesia que cubre Esmirna es desde el año 100 hasta el 313. Ahí hubieron 10 grandes persecuciones. Aun cuando se dice que el Señor le habló que van a haber tribulación por 10 días, hubieron 10 grandes persecuciones, desde la primera bajo Nerón hasta la última bajo Diocleciano, que persiguió a la iglesia por 10 años consecutivamente, el último hombre. Y es muy interesante ver por qué Dios le dijo que va a sufrir persecución por 10 días. Hubieron 10 años terribles de persecución por el último hombre que dirigió la 10ª persecución en contra de la iglesia, Diocleciano, pero el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe usted que la iglesia cuando más creció y más se desarrolló fue en el tiempo ese de la persecución? Se dice que para el tiempo de Constantino, en el año 313 después de Cristo, habían cerca de 60 millones, la mitad casi del imperio romano, eran gente que le servían al Señor. La iglesia había penetrado por todas partes y Constantino, como un político, vio que nada detenía a la iglesia, mientras la iglesia era más perseguida, porque la sangre de los mártires es la semilla de donde nace la iglesia. La sangre de los mártires también es el fertilizante que fertiliza a la iglesia, y es la iglesia que sufre la que es más purificada por el Señor. Así es que a veces mucha gente está en los días de hoy hablando solo de la prosperidad de la iglesia. Y hay personas, la iglesia está en algunos lugares, algunas partes del mundo donde todo el mundo prospera, y claro, ahí prosperan los cristianos, pero le voy a decir, la iglesia más fuerte, la iglesia que donde más están creciendo, es en los países donde más persecución hay. Los hermanos de Esmirna no tenían casa, le habían quitado las casas, no tenían trabajo, tenían solo para subsistir, apenas con un poquito de comida para subsistir, pero Cristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Contrario a la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar más tarde, que aparece en el capítulo 3, que es una iglesia rica, pero que es pobre. Hay mucha gente que confunde, las riquezas de Dios no son solo materiales, si Dios las da, amén. Pero las riquezas de Dios, las riquezas bíblicas, es más que nada espiritual, es tener buena relación con Dios, es estar dentro de la voluntad del Señor, es vivir para Cristo, es tener esa confraternidad y compañerismo interno con la persona del Señor Jesucristo. Así es que, repasando, encontramos que la iglesia de Esmirna estaba localizada en una hermosa ciudad que se llamaba la Gloria de Asia, como a 55 kilómetros al norte de Éfeso. Aquella iglesia a Cristo se le aparece como el que estuvo muerto y vivió, como el primero y el postrero. Aquella iglesia de Esmirna, la palabra Esmirna quiere decir mirra, porque aquella iglesia iba a pasar por mucho sufrimiento. La mirra era molida, muy molida, para sacar la fragancia. Y así mismo aquella iglesia, mientras más molida fue por la tribulación y los problemas y las luchas, más fragancia dio para Cristo. Yo no sé si tú estás pasando por tribulación y problemas y luchas, enfermedades ahora mismo. No pienses que Dios te ha dejado, mejor dicho, Dios te quiere bendecir y ayudar. Aquella iglesia no recibe ninguna censura de parte del Señor, porque es la iglesia que pasa por el fuego de la prueba, como Pedro le dijo a los hermanos: no teman cuando pasan por el fuego de la prueba. Aquella iglesia, el Señor le exhorta a ser fiel hasta la muerte, y no temas lo que vas a padecer.
A aquella iglesia el Señor le da la promesa de la corona de la vida y le da la promesa de que la muerte segunda no la podrá tocar. Amigo, ¿eres tú un creyente que le sirves a Cristo solo cuando hay bendiciones en tu vida? Le voy a decir, Cristo dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Puede que tu vida en los últimos años esté pasando por una tribulación que tú dices, ¿de dónde, Señor? ¿Por qué me ocurre esto? La iglesia desmigna tan fiel al Señor, ¿por qué estoy pasando, Señor, por tanta tribulación y problema? Ellos no se lo preguntaban, ellos seguían sirviéndole a Cristo. Y Cristo le entregó la corona de la vida y les cuidó de la muerte segunda. Es hermoso servirle al Señor y vivir para Él y amarle, no solo cuando todo va bien, pero también cuando hay problemas, luchas y dificultades. Qué promesa tremenda es la promesa del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Yo, Cristo, te daré la corona de la vida. Quiero informarle que para ayudarle a usted a continuar creciendo en su vida espiritual, hemos preparado una hermosa guía de estudio bíblico sobre las 7 iglesias de Asia. En esta cubrimos temas tales como la iglesia que perdió el primer amor, la pobre iglesia rica, la iglesia rica que era pobre, la iglesia que se casó con el mundo y otros temas más que le edificarán grandemente a usted. Solicite su guía hoy mismo. Dios te bendiga, te espero en la próxima ocasión. Que la paz y el gozo del Señor Jesucristo sean sobre ti. Recuerda, te amamos y Cristo te ama.